Ya. Buenos días, mi nombre es Nicole Santos Mi nombre es Víctor Oquendo. y nosotros les vamos a hablar sobre la evolución del gobierno electrónico al gobierno de la información. Mi nombre es Juan José Poveda y les hablaré sobre el gobierno abierto. Mi nombre es David Franco y yo les hablaré sobre el Open Data. La revolución digital es el motor de las tecnologías de la información y la comunicación. Estas han permitido un cambio en cómo la gente piensa, se comunica y se manifiesta, también cómo la gente trabaja, aplicando las nuevas modalidades de conocimiento, creando mecanismos para aprender, para educar y para transmitir a la población. Los negocios, la economía, los gobiernos se comprometen a buscar mecanismos para la consecución de los objetivos del desarrollo de milenio. También constituyen herramientas clave para mejorar el nivel de vida de las personas que habitan en el mundo, para comunicarse, para obtener información. La sociedad como el Estado han cambiado significativamente. En este sentido, podemos considerar que la información era y sigue siendo un elemento determinante. Desde los usos de las tecnologías, la información y la comunicación ha pasado ya casi 40 años y se han producido cambios trascendentales en la forma en que el Estado utiliza la información para realizar actividades internas y proporcionar servicios a los ciudadanos. A partir de estos cambios, la sociedad de la información se desarrolla. En la época, el término fue determinado por Eric Lekan y referían al uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración y la pública en combinación con el cambio organizativo. También existen unos elementos que son fundamentales en el gobierno de la información. El primer elemento es que depende de la tecnología. No se concibe un gobierno hoy en día sin repositorios, sistemas de información y las propias redes de información y comunicación. Está centrado en los flujos de información. Este es el segundo elemento. El gobierno de la información examina dónde, cuándo y por qué cambian los flujos de información y la interacción en estos cambios y las actividades en el sector público. Esto tiene importantes consecuencias para el equilibrio no solo del individuo y el Estado, sino también entre el gobierno y la sociedad en su conjunto. Es necesario que el gobierno de la información reconozca, focalice e innove en la comprensión de las relaciones internas y externas, es decir, con sus gubernamentales y por supuesto con los ciudadanos. El gobierno de información también requiere bases de datos. Ahora el gobierno utiliza mucho la tecnología para poder contabilizar las personas que, por ejemplo, pueden votar, que tienen el acceso al voto, votos electrónicos, bases de datos electrónicas. Entonces considero que es muy importante. El gobierno de la información es cómo se construye una estructura a través de esta información. Se puede identificar reglas que debemos ejecutar, también se pueden identificar recursos para lograr el cumplimiento de estas reglas y se puede recompensar el rendimiento de manera constante, aumentando y mejorando la utilidad del gobierno de información. Bueno, yo les voy a hablar sobre las fases o etapas del gobierno electrónico. Como primera fase tenemos la interacción. La interacción, esta se basa en la comunicación más directa entre los ciudadanos y los organismos del Estado. Esto quiere decir que no solo van a brindar la información, sino que están preparados para recibir opiniones y establecer una comunicación para la ayuda y beneficio de todos. Y como segunda tenemos a la transacción, que esto es que los sitios web de los organismos están preparados para ofrecer sus trámites y servicios como un complemento a la atención cara a cara que se puede dar en las oficinas. La transformación, esto se basa más en fomentar y promover el uso de tecnologías que permitan una participación activa de los ciudadanos en formación, discusión y en la evaluación de las políticas públicas.
Ya, también les voy a hablar sobre quiénes son los actores del gobierno electrónico. Aquí tenemos 4 grandes categorías de involucrados. Esto que son los ciudadanos y las organizaciones o asociaciones de los ciudadanos. También está el sector privado, que esto es a través de agentes económicos individuales o corporativos. Como tercero tenemos al Estado, que a través de empleados estatales u otros agentes gubernamentales y estatales. Entonces, de esta manera se puede identificar diferentes relaciones a través de iniciativas del gobierno electrónico que pueden llevar adelante una repartición pública para con los ciudadanos, las empresas y los funcionarios del Estado, y en sí otras reparticiones públicas. Bueno, yo les voy a hablar acerca del gobierno abierto. El gobierno abierto es una doctrina política caracterizada por la adopción de la filosofía del movimiento del software libre a los principios de la democracia. El gobierno abierto tiene como objetivo que los ciudadanos colaboren en la creación y mejoramiento de los servicios públicos como tal, y a su vez en el robustecimiento de la transparencia y rendición de cuentas por parte del Estado. Hay que mencionar que el gobierno abierto surge a finales de 1970 en Inglaterra. Sí, esto con un solo objetivo: evitar los secretos que el gobierno mantenía y de esta manera buscar iniciativas de apertura entre los ciudadanos y el gobierno. Es así que después de 2 décadas de que haya pasado esto, todavía en Inglaterra se siguió manteniendo el Open Government, entendiendo como acceso a la información de manera libre, además de la protección de datos, y que los ciudadanos sigan manteniendo ese contacto con el gobierno, conociendo las actividades que realizarán y teniendo una opinión ciudadana. Es necesario mencionar también que hoy por hoy muchos toman al gobierno abierto como algo equivalente a un mejoramiento de ideas que ya estaban dentro de la administración. Otros lo toman como una innovación que se entiende como la creación e implementación de nuevos procesos, productos, servicios y métodos de entrega que se traducen en mejoras significativas en los resultados, en la eficiencia y en la calidad. En el tema de la innovación es necesario recalcar que ante las nuevas sociedades que estamos viviendo, con el uso de las tecnologías, es importante para poder mantener una democracia. Además, se logra tener una comunicación entre las actividades que realiza el gobierno y las necesidades que los ciudadanos tienen. Además, se ayuda a mejorar fallas que existen en el sistema e implementar políticas públicas de una manera ordenada y buena. Para entender de mejor manera el gobierno abierto hay que considerar 3 pilares fundamentales, que son la transparencia, la colaboración y la participación. En cuanto a la transparencia, vemos que un gobierno transparente promueve una rendición de cuentas por parte de la administración hacia la ciudadanía, además de proporcionar información sobre lo que está realizando y cuáles van a ser sus planes. En cuanto a la colaboración, vemos que al hablar de colaboración estamos viendo cómo la administración se compromete con los ciudadanos y a su vez los ciudadanos con la administración para una cooperación no solo con la ciudadanía, sino también con empresas asociadas, asociaciones y demás agentes, y así fomentar el trabajo y facilitar la administración, o sea, que los ciudadanos faciliten la administración al gobierno central. Por otro lado, la participación, vemos que un gobierno participativo favorece el derecho de la ciudadanía a participar activamente. ¿De qué manera? La conformación de políticas públicas,
a beneficiarse de conocimiento y experiencia de los ciudadanos a la administración pública, y de esta manera los ciudadanos aumentan su protagonismo en asuntos públicos. Bueno, a su vez el gobierno abierto presenta ventajas e inconvenientes. Dentro de las ventajas vemos que la solución de problemas es más eficiente por parte del gobierno con la participación de los ciudadanos. El funcionamiento de ciertas instituciones dentro de la administración central incrementa debido a conocer dónde se necesita la intervención, y da mayor legitimidad a las políticas adoptadas por parte de la administración, ya que la ciudadanía tiene una mayor injerencia dentro del gobierno. Los inconvenientes, pues obviamente vamos a encontrar que existe demasiada injerencia por parte de la ciudadanía en temas que la administración los tenía planificados. Y por otro lado, si la participación no aumentase considerablemente, las decisiones de la ciudadanía que sí participa serían nulas, porque también sería solo una parte de la sociedad la que está participando, más no toda, y ahí es cuando el gobierno abierto tendría su inconveniente, ya que como tal los ciudadanos eligieron su representante, y si solo un cierto sector de la sociedad participa, se genera el inconveniente. El Open Data, o su traducción datos abiertos, son datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona. Y estos se encuentran sujetos a la atribución y a la compartición de dicha información, de dichos datos, ya que ese es el sinónimo que estamos usando por la apertura, por la libertad de acceso a estos datos. Como su mismo nombre lo dice, datos abiertos. También dentro del Open Data se encuentran los datos enlazados, que es otro elemento importante del cual podemos mencionar, ya que este es un método para publicar datos estructurados de forma que se puedan enlazar de una forma significativa y útil a través de una página web, o de la web más bien dicho. También debemos señalar que un objetivo del Open Data tiene por objeto poner a disposición de la sociedad los datos que gestiona la administración pública en calidad de documentos que sean de fácil acceso para la ciudadanía. Es decir, si un ciudadano desea acceder a una cierta información abierta, pues el gobierno tiene la obligación de poner este documento, este protocolo abierto al público. Ahora bien, analizando los elementos que propone el Open Data, pues nos dirigimos a la disponibilidad y acceso a este. Esto quiere decir que todas las personas tienen el derecho y accesibilidad a la información y a los datos que se presentan dentro de una plataforma de red. El Open Data dispone ciertos elementos para su constitución. Si bien es cierto, el primer elemento que podemos nombrar es la disponibilidad. La disponibilidad se lo da un gobierno abierto, es decir, el gobierno abierto propone el Open Data para la accesibilidad de toda la comunidad civil que se presente. Es decir, es un derecho que se plantea a los ciudadanos el acceder a información, a datos que se encuentren de una manera y un carácter de libertad. Otro campo, otro elemento que encontramos dentro del Open Data es la reutilización y la redistribución de los datos. Es decir, una persona, una vez que ya haya conocido estos datos, haya tenido el acceso, la accesibilidad, la disponibilidad a estos datos, esta puede reconjugarlos y puede reutilizarlos y establecer ciertos parámetros de distribución al contorno humano que le rodea. Por otra parte, viene el elemento de la participación universal. Si bien es cierto, ya se nombró este punto con anterioridad,
pues la participación universal se da en la sociedad civil. La sociedad civil quiere decir los usuarios, los ciudadanos, las personas interesadas en acceder a estos datos y en el acceso de este dato a compartir su información. Recordemos que estos datos se pueden dar en un gobierno abierto. El gobierno abierto tiene el objeto, tiene la obligación de impulsar el conocimiento y el acceso, la disponibilidad, la redistribución, la reutilización de estos datos en un carácter social, en una sociedad civil, ya que ellos tengan el acceso y a su vez ellos pueden compartir dicha información con el resto de la sociedad. Bueno, muchachos, buenos días, ¿cómo están? Entonces, ¿les parece si vamos a hacer un pequeño panel sobre los temas tratados en este video? ¿Qué tal, Vicky? ¿Qué nos dices sobre este tema? La verdad tengo un poco de confusión con lo que es el gobierno de la información separado de la sociedad de la información. Yo le entendí al gobierno de la información como la base de datos, todos los datos que recubre el gobierno para tener, o sea, para que la gente pueda tener acceso a nuevos mecanismos como son la tecnología. Pero en todo caso no sé si estará correcto. ¿Tienes algún argumento que decir? O sea, prácticamente lo que les podría decir es el tema de... Se relaciona con Open Data, tanto con Open Data como con gobierno abierto. ¿Por qué? Porque al hablar de gobierno de información y gobierno electrónico, vamos a ver que el gobierno abierto lo que menciona es que el gobierno tiene que dar las facilidades necesarias para que los ciudadanos tengan participación directa en democracia con el gobierno e incluso de esta manera poder generar incluso políticas públicas que ayuden a mejorar como tal el gobierno central en favor de los ciudadanos. Entonces, a lo que tú mencionas del gobierno de la información, que el gobierno busca estos mecanismos de ayuda y soluciones para facilitar las cosas a los ciudadanos, estaría directamente relacionado, lo veo yo. Yo creo que sí, porque también consulté acerca de los 3 pilares fundamentales que abarca el gobierno de la información y definitivamente son las personas, los procesos y la tecnología. Entonces creo que está súper relacionado. Bueno, yo lo veo de otra forma. Tal vez concuerdo con ustedes en ese aspecto, pero simplemente yo veo una transformación de algo físico, analógico, algo digital, electrónico. Es decir, por ejemplo, en una antigüedad, si bien los procesos se almacenaban en documentos físicos, papel, en otros oficios, tanto escritos como otras cosas, y ahora en la actualidad lo que se pretende a esta evolución es crear una conciencia ambiental también, ¿no? Podemos incluir esto, porque al ahorrar el papel, pues se está ayudando al mundo, pero aparte de esto se está ayudando a una celeridad del proceso. ¿Por qué la celeridad del proceso? Porque cuando yo mando un escrito a un juez o a la notaría, simplemente pues se sigue un montón de procesos de transmitir, de redactar el documento, imprimirlo y lo a dejar. Pero esta fase de gobierno electrónico, como se podría, de esta etapa electrónica, digital que podemos mencionar, pues al ayudar que esto sea digital, lo estamos convirtiendo en una celeridad, es decir, el proceso por ende va a ser más rápido, más eficiente y más eficaz al tener todo digitalizado. Y para el acceso a este ya no nos vamos a ir a un registro físico a pedirle un documento, sino que podemos simplemente solicitarlo mediante vía internet, mediante un correo electrónico. Obviamente todo esto tiene que estar normatizado. ¿Sí? Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice mi compañero, ya que sí, se basa más en los beneficios que por parte de los servicios públicos para con los que ocupan el servicio público. Es decir, digamos, la mayor eficiencia del Estado para mejorar la calidad de los servicios de los ciudadanos, como digo, que todo sea más ágil, más veraz, más efectivo para
para dictar sentencias y todo lo que se requiere para nuestra función judicial. En sí es esto, es ayudar y que sea todo más ágil, más efectivo. Evidentemente, pero si te pones a ver, lo que dicen es totalmente cierto. Y ahí es donde está la estricta relación con el Open Data. Como sabemos, el Open Data te va a decir el acceso a la información como tal. Al tener todo digitalizado, la información se vuelve más fácil de encontrar por parte, y el tener digitalizados temas de gobierno, ciertos documentos que el gobierno te puede dar, estrictamente a lo que se referían a los procesos judiciales. Al tener un proceso judicial, estamos teniendo un Open Data en cuanto a los procesos que son públicos. Pero ahí viene también la limitación, que dentro de los procesos digitalizados que podemos encontrar, no encontramos como tal todo un proceso, sino todavía toca realizar una solicitud para la digitalización de todo el proceso, por la cantidad de información que se maneja. Pero tenemos ya una vinculación con el gobierno de la información dentro del Open Data, y a su vez con el gobierno abierto, ya que el gobierno abierto lo que se refiere es eso, que el gobierno tenga apertura con los ciudadanos y se recepte por medios electrónicos tanto quejas como soluciones, recomendaciones de los ciudadanos para con el gobierno, y mantener informado a la ciudadanía de toda su gestión y lo que se está haciendo. En este caso, mediante medios electrónicos, como apertura de información por parte, no solo dentro de la función judicial y procesos, sino de ministerios. Todo lo que hacen los ministerios está colgado en sus páginas web, razón por la cual está estrictamente ligado tanto gobierno abierto con Open Data y con gobierno de información. Sí, está bien, pero concuerdo de hecho contigo acerca de las restricciones. Por ejemplo, el Open Data nace del gobierno de la información. El gobierno de la información, para que este gobierno transmita información, pues tiene que ser accesible, pero obviamente tiene que tener unos filtros. Estos filtros son traducidos en límites, en restricciones, ¿no? Por ejemplo, en el Open Data, si bien es cierto, no solo se puede restringir por medio de un gobierno, sino que también existen patentes, derechos de copyright, los podemos decir. Pero, por ejemplo, para nombrar esta restricción, te pongo un caso. En el caso de que una persona adeude una cantidad considerable de dinero a otra, ¿cómo él puede acceder para encontrar a esta persona? Si hay restricciones, ¿hay algún